una vez más a esta serie de videos. Te saluda José Salcedo, llamado Israel, Pueblo Escogido u Oposición Religiosa. Este va a ser el segundo video después de la introducción y del primer video, que puedes conectarte aquí y ver si no lo has visto aún, con este tema que es tan importante y relevante, a traer luz, aclarar y poner la mirada en el lugar correcto. Son muchas las repercusiones de estas creencias tan incorrectas a la luz de la Biblia, del Evangelio, del Nuevo Testamento, de lo que enseñó Jesús, como vamos a verlo, y también el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento. Así que este propósito por el cual hago estos videos no es por hacer controversia ni por tomar posiciones políticas ni religiosas, sino por traer claridad. Jesucristo dijo que el conocimiento de su verdad nos trae libertad. Entonces vamos a continuar, y en el último video hablé de que el propósito tanto de Abraham como de la nación de Israel en la Biblia era que venga el Señor Jesucristo. Y es por eso que vamos a continuar en este caso, que la nación de Israel era un tipo de Jesucristo, era un tipo, un símbolo, una sombra de Jesucristo, una representación en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Y vamos a ver, por eso es que Israel, en el libro de Éxodo, cruzó el Mar Rojo y fue al desierto. Eso podemos leerlo en el libro de Éxodo. Cuando Israel huía de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y después fueron al desierto. Y Jesús, lo vemos en Lucas capítulo 4, Mateo 4, también fue bautizado, atravesó el agua, como el pueblo de Israel, el Mar Rojo, y fue al desierto. También vemos que Israel, como el Hijo de Dios, fue llamado de Egipto. En Oseas 11:1 dice: y de Egipto llamé a mi hijo. Pero luego Mateo dice que cuando Jesús huyó a Egipto, José lo llevó a Egipto porque Herodes buscaba para matarlo y un ángel le advirtió. Entonces, y luego cuando después ya Herodes, que quería matar a Jesús, ya no está, entonces le dicen que regrese. Le dice Dios a José por medio de un ángel que regrese de Egipto. Y entonces dice el evangelista, el escritor del Evangelio Mateo, que eso sucedió para que se cumpliese lo que ha sido dicho por el profeta. Está citando Oseas 11:1, y de Egipto llamé a mi hijo. En otras palabras, lo que dijo Oseas sobre Israel, Mateo, por el Espíritu Santo, lo cita para Jesús. ¿Por qué? Porque la nación de Israel era un tipo, una representación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el propósito no era Israel, era Jesús. Por medio de Abraham, por medio de la nación de Israel, iba a venir Jesús para que por medio de él y de su evangelio, de su muerte, su resurrección, su ascensión, todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas. El propósito nunca era una nación. Eran todas las familias de la tierra desde el principio, pero el medio es Jesucristo. Entonces, por eso la nación de Israel era un tipo de Jesús. Vimos, número uno, que pasaron por el mar como un bautismo y luego fueron al desierto. Y Jesús bautizó en el río Jordán y luego fue al desierto. Y luego también vemos que Oseas dice: de Egipto llamé a mi hijo. Pero Mateo cita eso y lo aplica a Jesús. ¿Por qué? Porque Israel estaba haciendo una representación. Número 3, Jesús en Juan 1:14 dice: yo soy el templo. Israel tenía un tabernáculo, una carpa que Dios le mandó a Moisés hacer en Éxodo, y para que la presencia de Dios esté ahí. Y luego David deseó construirle un templo para que esa presencia, el arca del pacto, la presencia de Dios esté, y Salomón lo construyó. Y entonces, pero Jesús viene y dice que Él era el templo.
En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea Dios, habitó entre nosotros. Esa palabra habitar de Juan 1:14 originalmente en el griego koiné, que fue escrito, significa puso su carpa, puso su tienda, puso su lugar para morar. El cuerpo de Jesús se convirtió en el templo donde Dios habitó aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en Israel era un tipo de lo que iba a suceder en Jesucristo, una representación. Número 3, número 4, Jesús dijo, yo soy la vid, o soy la viña, significa Juan 15. En Isaías 5, del 1 al 7, Dios dice que Israel era la viña del Señor. Pero sin embargo, cuando Jesús viene en Juan 15, dice él, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dice eso ahí? Porque la otra era una sombra, era una representación, pero no era la original. La original es Jesucristo. El bautismo, como dice Pablo en 1 Corintios 10, todos fueron bautizados y todos fueron al desierto. Entonces era un tipo de él que iba a venir, que era Jesucristo, que fue bautizado en el Jordán y que fue al desierto. Luego salió de Egipto, Dios lo llamó de Egipto, pero era un tipo de Jesús que iba a salir de Egipto para regresar después de estar a salvo a Israel. Y entonces también Dios les dijo que construyan un tabernáculo para que su presencia esté, pero todo ese tabernáculo era un tipo y ese templo del templo que iba a venir. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Estaba hablando de su cuerpo cuando iba a ser crucificado y luego resucitar al tercer día. Y entonces, y luego Israel, dice el profeta Isaías, que es la viña del Señor, Isaías 5, el 1 al 7, estoy repitiendo los puntos. Jesús viene y dice, yo soy la viña verdadera. Yo soy no la representación, yo soy la genuina. Yo soy la que da vida. Yo soy la que produce fruto. Entonces, ¿por qué? Porque Israel no era un propósito en sí mismo, Israel era un medio para que venga Jesús. Cuando no vemos eso de ahí, entonces nos quedamos mirando, nos quedamos anhelando el medio, nos quedamos anhelando la representación y nos perdemos por hacer eso lo que tenemos en el genuino, en lo real, que es la persona de Jesucristo. Nunca Israel viene a tomar el lugar de Jesús. Eso es lastimosamente lo que se hace cuando no se conocen estas verdades del Nuevo Testamento como te estoy hablando ahora. ¿Por qué es así? ¿Por qué la nación de Israel fue una representación de Jesús? Volvamos al Génesis otra vez, pero viéndolo ya no con oscuridad ni en sombra, ni como un tipo o como un símbolo, sino bajo la luz del Nuevo Testamento. En Génesis 12 al 7, Dios le dice a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra, pero esa palabra descendencia que está en la Reina Valera y en muchas Biblias, literalmente está hablando de la semilla, a ti y tu semilla, a ti y tu descendiente, a ti y un descendiente que va a salir de ti. Entonces, el literal en el hebreo dice, a ti y a tus descendientes. En Génesis 13:15, Dios vuelve a hacer las promesas a Abraham, pero dice que esa promesa es para Abraham y para una persona que iba a descender de Abraham, no muchas personas. Entonces, en Gálatas 3:16, dice que las promesas de Dios fueron hechas a los judíos. No es lo que nos dice en Gálatas 3:16. Dice ahí que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente o a su descendiente, que es Cristo. No dice que fueron hechas a los israelitas. Por favor, esta es la luz del Nuevo Testamento. Las promesas, las cuales se cree que fueron hechas para Israel, para el pueblo escogido, dice el apóstol Pablo bajo el Espíritu Santo que fueron hechas a Abraham y a Cristo. Estamos leyendo Gálatas 3:16. No dice que fueron hechas a Abraham y a los israelitas y a los descendientes, a la multitud de los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. No, sino a Abraham y al descendiente que vendría de Abraham, que sería Cristo Jesús. No dice que fueron hechas a los judíos las promesas, sino a Cristo. El verso 17 dice,
que el antiguo pacto, que la ley y el antiguo pacto no rompe la promesa. Vino 400 años después, la nación de Israel, el antiguo pacto hecho en el monte Sinaí, ese pacto que vino después con la nación, ese sí fue un pacto con la nación de Israel, pero la promesa que Dios había hecho a Abraham y a Cristo antes, 430 años antes, no es rota esa promesa por el antiguo pacto hecho con Dios, con Moisés como mediador y con la nación de Israel. La promesa permanece, la promesa fue antes y la promesa es eterna y continúa. El pacto era con Israel, era temporal. El pacto con Abraham y con Cristo y la herencia dice que significa la justificación, de hechos justos delante de Dios en vez de pecadores, la redención de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, la bendición de Dios, que esa que leímos en Génesis 12, Abraham será bendecido, es por la promesa a Cristo, no por la ley ni por el pueblo de Israel. La bendición no viene por el pueblo de Israel, estamos leyendo en la Biblia. La bendición viene por Cristo, porque fueron hechas las promesas de la bendición y la herencia a Abraham y a Cristo. Léalo en su Biblia, por favor. Ponga la bendición en el lugar correcto, en Cristo, no en un pueblo descendiente de la carne. Y a los que creen por la fe, dice que reciben la promesa del Espíritu Santo, que es parte de esa herencia. Entonces dice que no por ser descendientes físicos de Abraham, ni por guardar o tratar de guardar la ley. No viene por eso de ahí. Por eso el verso 7 dice, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Léalo en su Biblia. ¿Quiénes son los hijos de Abraham para Dios? Para Dios. Dice que son los de la fe. Los hijos de Abraham para Dios, legitimidad de la bendición, son así, te lo explico así, de Abraham a Cristo y de Cristo a todo el que cree en Cristo. De Abraham, porque son hechas las promesas para Abraham y Cristo, no para el pueblo de Israel, para Abraham y Cristo, lo está leyendo en el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, doctrina básica cristiana del Evangelio, para Abraham y Cristo y luego todos los que son de Cristo. Entonces a los ojos de Dios, los hijos de Abraham, herederos de promesas, son los que son de la fe. ¿Cuál fe? De la fe en Cristo, los que creen en Cristo Jesús, los que abren su corazón y escuchan las buenas nuevas de Cristo Jesús. El verso 8 dice que el Evangelio es la bendición para todos, no solamente para los judíos. El Evangelio es la bendición de Dios para todo el que cree, no para los descendientes físicos. Dios no ve esos descendientes físicos. ¿Por qué? Porque era hecho la promesa para Abraham y para Cristo y luego para todos los que iban a creer en Cristo, los que creen en Cristo. Entonces, ¿quiénes son bendecidos? ¿Los judíos? ¿Voy a Israel para ser bendecido? ¿Estoy cerca de un judío? ¿Soy bendecido? Bueno, eso es una religión, una obsesión religiosa, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿quiénes son bendecidos? El verso 8, los que son de fe. Somos bendecidos con Abraham el creyente. De acuerdo a Dios, somos bendecidos los que somos de la fe y somos bendecidos juntos con Abraham. Lo que Dios le dijo a Abraham, engrandece tu nombre, serás bendición. ¿Por qué? Porque esa bendición, el paquete de esa bendición, el envío de esa bendición está en Cristo. Abraham fue un medio, luego vino los hijos físicos, la preparación de Israel hasta que llegara Cristo. Y entonces cuando llegó Cristo, vino la bendición, porque las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo Jesús, no a la nación. Y entonces, los que son de Cristo o los que creen en Cristo, los que son de la fe, son bendecidos juntos con Abraham, el creyente. En otras palabras, es por la fe, no por la descendencia física. Entonces, el bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, está en Cristo y está en los que son de Cristo. De acuerdo a la Biblia, léalo usted. Verso 14 dice que en Cristo la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Génesis 12, te bendeciré y serás bendición. Para que esa bendición alcanzase a los gentiles, significa a los que no son judíos, todo el mundo excepto los judíos descendientes físicos de Israel. Y que recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los herederos de las promesas. Los bendeciré a los que te bendijeren.
esas promesas y maldeciré a los que te bendijeren. Los judíos, estamos leyendo Gálatas 3, el pueblo de Israel, la nación, el Estado de Israel actual, un Estado secular que no tiene nada que ver con Dios, y los que creen en Dios, judíos religiosos, ortodoxos, hasídicos, escupen a los que hablan de Cristo, no una ocasión, sino es la práctica. No, de acuerdo a Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo al Espíritu Santo inspirado en el apóstol Pablo, no son bendecidos los judíos o Israel, sino el verso 26 dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús todos son hijos de Dios. Quiere decir que ese es el cumplimiento de en ti serán benditas. ¿Quiénes? Los judíos, el pueblo de Israel en el Medio Oriente, no, todas las familias de la tierra. Puede ver la luz, puede ver la bendición de Dios, puede ver el lugar correcto de la bendición. El lugar correcto de la bendición se llama el descendiente de Abraham, Cristo, y por medio de Cristo todos los que ponen su fe en Él. No importa si usted nació en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en China, en Vietnam, en los Estados Unidos, es en Cristo donde está la bendición. Entonces Dios, Abraham, Israel, Cristo y luego todas las familias de la tierra. Esa es la secuencia. Eres descendiente de Abraham y heredero según la promesa en Cristo Jesús. Eres un descendiente de Abraham y heredero según la promesa en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa con los judíos? De acuerdo a los versos 10 y 12 dice que todos los que quieren vivir bajo la ley están en maldición. Está ahí. ¿Por qué? Porque no es por fe, sino que el que quiera, de acuerdo a la ley, tiene que cumplir todas las cosas. Y entonces está en maldición. Eso está ahí, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, queridos, Cristo Jesús es el descendiente de Abraham a quien fueron hechas las promesas. Por eso Israel, la nación en la Biblia, era un tipo de Jesucristo. Pero cuando vino Cristo, Él es el heredero, Él es el receptor de las promesas. Y en Cristo Jesús, todas las naciones de la tierra, no un pueblo descendiente físicamente. Dios te bendiga.